análisis aquí en Negocios Televisión. Tenemos para comenzar este análisis a Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos ya también ese cambio de previsiones de Funcas sobre la economía española, sobre el crecimiento. Nos falta ver si el Gobierno, cuándo y cómo decide también modificar ese crecimiento de la economía y ese cuadro macroeconómico. ¿Cómo ves 2022 y cómo ves esas previsiones de Funcas y también el no cambio todavía del Gobierno? Pues mira, yo lo que veo es que indiscutiblemente la situación en Ucrania ha empeorado las perspectivas de cualquier país desarrollado, y la ha empeorado básicamente por que una inflación que podía ser muy probablemente de carácter temporal dura bastante más. Van a subir los tipos de interés en Europa, aunque sea más tarde que en Estados Unidos, y además hay el efecto psicológico de que muchas familias compras importantes las retrasan y decisiones importantes las cambian. Entonces, yo creo que podemos estar en una franja de reducción del PIB respecto a lo previsto de aproximadamente entre 1 y 2,5 puntos. Y todo dependerá de cómo vaya la guerra y cómo las sanciones económicas que se han puesto a Rusia se mantienen o se eliminan. Porque el problema no es tanto la guerra, sino son las sanciones económicas que generan un efecto boomerang. Pero en cualquier caso, siempre y cuando no tengamos una séptima ola de la COVID-19 que haga que la actividad económica quede muy empeorada, tenemos casi asegurado un crecimiento por encima del 3% del PIB, que no está nada mal para lo que está sucediendo. ¿Estimas, prevés que se pueda quedar ese Producto Interior Bruto, dependiendo de todos esos factores, en una caída respecto al 7% que tiene el Gobierno, que esté entre el 5 y el 6? ¿Lo entiendo así? ¿Está bien? No. Yo descarto el 7%, no me lo he creído nunca. Lo que yo me he creído es que podíamos crecer algo más del 6%. Por tanto, ese 6% descuéntale un máximo del 2,5% y un mínimo del 1%, y nos vamos a un crecimiento económico superior al 3,5%. Te lo digo esto porque es que en el ambiente, en la gente que no es especialista, está corriendo prácticamente como la pólvora la situación que estamos en crisis. No es verdad, no estamos en crisis. La economía va a crecer de manera notable, aunque menos de lo previsto. Y sobre todo, si nos comparamos con Alemania, con Austria, con Italia, estamos francamente mejor. En primer lugar, porque hemos hecho nuestros deberes energéticos mejor de los que han hecho ellos. Por ejemplo, Alemania, que tenga el 65% de las importaciones del gas provenientes de Rusia, es una barbaridad y tiene una dependencia impresionante. Italia, teniendo tan cerca como tiene a Argelia el 43,5%, 3/4 de lo mismo. Luego, Rusia para nosotros un socio comercial potente no lo es. Y la banca, la exposición que tiene a las empresas rusas es insignificante. En comparación con la italiana, con la francesa y en menor medida también con Alemania, por esos tres motivos, y porque tenemos 6 plantas de regasificación que nos permiten conseguir gas natural licuado fácilmente, nosotros estamos bastante mejor. Es decir, desde Rusia, por las sanciones, nos llega una torta tremenda. A unos les impacta directamente en la cara, a nosotros de refilón. Habla de las plantas de regasificación. Hace un par de semanas, Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, mandó una carta al presidente del Gobierno, al Gobierno en general, para terminar esa parte de gasoducto, 200 kilómetros que hay entre la parte final del gasoducto que nos viene de Argelia y que une toda la estructura de regasificación española con Francia, y que se paró ya hace años y que no tiene visos de que por ahora se pueda volver a poner en marcha, a pesar de que entonces no era económicamente viable por el precio del gas en esa regasificación, pero ahora sería una solución para toda Europa, teniendo España el 35% de capacidad de esas plantas en funcionamiento. ¿Por qué
eso se suspendió en su momento y por qué todavía hoy, cuando hasta todo el empresariado catalán lo está pidiendo, no se pone en marcha el terminar esa obra? En primer lugar, aquí históricamente el problema ha sido Francia. Francia, por sus intereses, nos ha querido convertir en una isla energética, entre otras cosas, sobre todo en materia de electricidad, para ser el único país de Europa que nos la pueda vender. Y nuestras interconexiones con el resto de las redes europeas estar francamente precarias. En segundo lugar, es que Teresa Rivera es una hooligan, y como hooligan que es, ella no contempla el gas como una energía interesante. Para ella todo lo que no es renovable 100% no le ha interesado. Y en consecuencia no ha puesto ningún énfasis en los kilómetros que faltan de MidCat terminarlos. No obstante, si la memoria no me falla, necesitaríamos que para llegar a Alemania y al centro de Europa, Francia también tuviera el interés de completar su parte. Y hasta ahora ha sido mínimo. A mí lo que me parece, que yo soy muy partidario del cuidado del medio ambiente y de la transición ecológica, lo que creo es que hay que hacerla con inteligencia. Y pensar que esa transición ecológica se hace ji, ja, ja, ju, sin ningún coste, sin ninguna penuria y sin tener energías adecuadas para la transición, me parece, por parte de Europa y por parte de la ministra Rivera, un auténtico sinsentido. Hay que plantearse verdaderamente la utilización que hacemos en los próximos 20 años del gas y de las centrales nucleares, no descartando que para conseguir soberanía energética sea necesario construir más. Gonzalo, tenemos una inflación en Europa que ayer se confirmó. Todavía peor el dato que ya conocíamos de febrero del conjunto de la Unión Europea. España muy cerca además de todos los países de la Europa del Este, con un contagio de inflación que no debe venir del todo por el lado de Rusia, evidentemente, pero está a sus niveles. ¿Qué está pasando? ¿Qué está siendo diferente entre España y Francia? Entre España, no Italia, porque está en una situación parecida, pero ¿por qué España está padeciendo tanto la inflación en este momento y por qué también le empieza a llegar esa inflación de Rusia a pesar de tener menos dependencia del gas ruso? Mira, pues te lo explico. Y es principalmente una gran anomalía estadística. Si la memoria no me falla, en diciembre de 2021 la inflación en España era del 6,5%. Entonces, CaixaBank Research hizo un estudio que yo reclamaba que alguien que tuviera los datos lo hiciera, de qué pasa porque el Instituto Nacional de Estadística crea o considere que todos los consumidores tienen una tarifa ligada al mercado mayorista, cuando solo lo tiene el 39,9%. Entonces, si en lugar de considerar el 100%, como considera el Instituto Nacional de Estadística, considera el 39,9%, este estudio de CaixaBank Research, que ha enfadado muchísimo al INE porque le ha sacado todas las vergüenzas, pasa la inflación el año pasado, en diciembre, del 6,5% al 4,7%. Y pasamos de estar por encima de la media europea de inflación claramente a estar un poco por debajo, porque si la memoria no me falla, la inflación en Europa fue del 5%. Realmente no estamos más afectados que la mayoría de los países. Si yo cojo a finales de año qué estaba subiendo en España, lo que estaba subiendo y destacado por encima de la media era la electricidad, el transporte y la carne de bovino. El resto se comportaba más o menos según la inflación. Y el problema que tenemos cuando te suben unos pocos productos es que al final acaban arrastrando a casi todos. Y si me voy a la inflación en febrero, ya veo que hay muchos productos de la cesta diaria que están subiendo de forma considerable. Y esto es lo que hay que evitar. Y hoy más que nunca, un pacto de rentas en España para ver cómo el empeoramiento de la economía nos lo repartimos entre empresas y familias es esencial.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Buen día, buenas clases. Hasta luego. Adiós. 8:37.